Sí se está viendo, sí se está Bueno, viendo. listo. Entonces, buenas tardes. Como Diego ya me hizo la introducción, sí, efectivamente fuimos compañeros de la especialización en el bosque. Yo me gradué en el 2018, llevo trabajando pues desde 2018 hasta la actualidad. Y recientemente estoy trabajando en Sanitas, efectivamente, en el programa, en la clínica Campo Abierto, que es básicamente de salud mental. También estoy haciendo pues la especialización en gerencia de la salud con la FUCS, acá en la sede de Bogotá. Entonces, que digamos que todas estas experiencias que he tenido son los que me han como brindado o me han generado la duda de qué es telemedicina, de cómo es este tema, que no es nuevo en Colombia, que realmente es un tema que viene hablando de esto mucho tiempo atrás, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Lo que pasa es que obviamente con lo que está pasando en este momento, el tema de la pandemia, pues se vuelve una herramienta mucho más importante que genera seguridad a los pacientes, especialmente a los pacientes con comorbilidades, genera seguridad obviamente a los médicos y lo más importante es que permite la continuidad de los controles médicos de los pacientes, la continuidad de todos esos procesos que uno ya empezó con los pacientes y que ameritan hacerle un seguimiento. Entonces, digamos que la telemedicina tiene muchísimas ventajas que se están viendo especialmente en este momento. Entonces, vamos a hablar primero de la parte histórica. Como les decía, el concepto de telemedicina no es nada nuevo, es algo que ya lleva mucho tiempo. De hecho, si queremos hablar como de los pinitos de la telemedicina, nos tenemos que remontar como en 1920 y pico, donde empezaban a hacer como algunos cambios en el seguimiento de algunos procesos de salud a nivel muy rural y algo pues muy elemental, en el que el médico o el centro de salud hacía telecomunicaciones a la población para mirar cómo estaba de salud. Entonces, digamos que son como los pinitos muy prehistóricos, por decirlo así, muy elementales. Se configuró ya algo de la telemedicina en 1935 en Italia, donde la tripulación de ciertos navíos empezaba a recibir asistencia médica remota. La International Radio Medical Center daba esa asistencia médica por medio de radio y obviamente pues los médicos que estaban en su centro les daban información oportuna sobre algunos temas de salud o algunos conceptos de urgencia y de cosas como que estaban afectando de manera aguda o crónica a los pacientes. En 1959, el Centro Médico de la Universidad de Nebraska empezó a utilizar un circuito cerrado de televisión de 2 vías para la enseñanza y el tratamiento en psiquiatría y el seguimiento de estos pacientes. Digamos que personalmente el concepto de telemedicina yo ya había leído algo, unos cursos en algunas universidades acá en Colombia, pero lo encontré más en la parte de psiquiatría porque pues es una herramienta que se utiliza bastante en esta especialidad y genera un contacto interesante con el paciente. Entonces, digamos que en la parte teórica ya tenía algunas herramientas, pero la parte práctica la vine a ver mucho más estructurada en mi trabajo actual. En los años 60, entonces ya empecé a hacer un seguimiento de los signos vitales y del estado de salud a los astronautas que estaban en sus viajes espaciales por parte de la NASA. Entonces los médicos de la NASA, por medio de cierta tecnología, de ciertas telecomunicaciones, estaban pendientes del estado de la salud de esa tripulación. Entonces, el marco teórico, el tema de la telemedicina, ¿qué es lo que más genera confusión, por decirlo así? Son muchos conceptos que todos son un poco parecidos, que generan a veces confusión y que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me meto por acá, si telesalud es lo mismo que telemedicina, conceptos que de pronto también varían si uno busca en literatura de habla inglesa a literatura pues en español. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como hablar de la parte de definiciones. Entonces, la telesalud, si uno se pone a hacer la revisión juiciosa de artículos y de información, y uno busca telemedicina, entonces le va a salir que telesalud, entonces no para dónde se va, para este lado o para el otro. Entonces,
La telesalud hace referencia al sistema que hace uso de todas las tecnologías de información y comunicación para proporcionar servicios de salud. Entonces digamos que es como la rama, como el universo completo en el que está metida todas las demás cosas, entre esas la telemedicina. La OMS empezó a hacer como referencia al tema de la telesalud desde hace mucho tiempo atrás. Ellos digamos que no han implementado o no han dado una indicación de obligatoriedad para que la sociedad implemente la telemedicina, pero sí sugiere que se aproveche todas las herramientas de cibersalud en los distintos ámbitos pues, de la sociedad para que la población más vulnerable tenga derecho a atención médica. Entonces la OMS pues hace énfasis que hay muchos países del tercer mundo en que las zonas rurales están fregadas de atención médica, o sea, lleva un médico por allá cada cuánto, hay desnutrición, hay pobreza, hay enfermedades prevalentes, entonces, ¿qué pasa con esa población? Aumento de la mortalidad, bueno, infinidad de cosas, entonces la OMS hace esa invitación como diciendo, por favor, utilicemos estas herramientas para poder ayudar y acortar esas diferencias que tiene justamente esta población que es la más vulnerable. Entonces, telesalud es como la rama grande, el universo grande. Y la telemedicina es la rama de telesalud más destacada. Perdón que estoy tomando agua. La telemedicina, por definición, es el intercambio de información médica entre dos actores que no están ubicados en el mismo espacio. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, pues uno como que sí ve el por qué la OMS insiste tanto en que se utilice, ¿no? O sea, si tenemos un médico en Bogotá que es el supercardiólogo infantil y por allá en un lugar bien lejano tenemos un niño con una cardiopatía congénita que si no le ve el cardiólogo, pues está fregado. Ahí tenemos una herramienta de ayuda para poder enfocar estos casos. Teniendo en cuenta entonces la definición de telemedicina, que menciona dos actores, hay que ver cuáles son los dos actores. Generalmente uno siempre piensa médico y paciente, ¿no? Uno médico acá, de este lado de la pantalla, y el paciente del otro lado esperando información. No siempre es así, digamos que lo más común y pues realmente de lo que yo voy a hablar más es de la relación médico-paciente, pero también puede haber relación médico-médico cuando uno pide teleapoyo o pide unos tipos de telemedicina que voy a ir mencionando más adelante, que básicamente es para buscar apoyo de otro médico. Esto se hace a través de comunicación electrónica. Esta comunicación se favorece o la idea es que se utilice teniendo en cuenta todas las herramientas que ya tenemos. Entonces, en la actualidad tenemos un jurgo de herramientas, aplicaciones, servicios de teleconferencias, como por ejemplo Meet, que me parece una maravilla, Skype, FaceTime, inclusive hasta el mismo WhatsApp. Entonces, estas herramientas, el correo electrónico, los teléfonos inteligentes, que digamos que pues eso está asociado a como que haya un poder de adquisición, ¿no? Un teléfono inteligente, entonces se supone que es para gente que tiene dinero. Pues uno se pone a mirar en las páginas de todos estos prestadores de servicios de telefonía celular y pues realmente poco de teléfonos que no sean inteligentes. Hay muchos teléfonos inteligentes de gamas bajas, de gamas altas, pero que ofrecen la facilidad que uno pueda tener un contacto con el paciente, así sea una videollamada por WhatsApp, que pueda que no sea la mejor calidad, pero que uno tenga como el contacto cara a cara con el paciente y brindarle una ayuda. Entonces, básicamente, lo importante de aquí en términos de conceptos es la telesalud como el sistema global que utiliza todas las tecnologías de información y de comunicación, o sea, eso es clave, porque estamos en la era de la información y la comunicación efectiva y rápida, y que utiliza la telemedicina, que es una rama de estas, utiliza todas esas tecnologías en telecomunicaciones que ya mencioné previamente. Entonces, esto es como más o menos lo que estaba diciendo previamente. Entonces, telesalud es todo lo grande, lo gordo. De ahí vienen varias como ramitas. La más importante es la telemedicina. Hay un concepto que cuando uno busca la información genera cierta confusión, que es el tema de cibersalud. En inglés, cuando estamos hablando de telesalud o de cibersalud, también aparece el concepto de e-health.
Entonces como que uno dice, pucha, y esto es lo mismo, esto es diferente, aquí cómo hago. La diferencia que encontré es que más o menos la cibersalud le añade otro concepto a la telesalud que también es muy importante, es que sea costo efectivo. Cuando implementamos un sistema de telesalud, la idea es que primero pues no salga tremendamente costoso, que nadie lo vaya a utilizar, que no se pueda utilizar o que sea completamente complejo y que no sea fácil de implementar en alguna IPS o en algún hospital y que sea seguro. El tema de la seguridad es muy importante porque sabemos que cuando estamos compartiendo información por algunos métodos electrónicos, pues la vulnerabilidad de los datos es algo que está latente. Entonces, estos servicios de telesalud deben tener potencial de asegurar que los datos están encriptados, que están en un lugar que no fácilmente se va a poder vulnerar por gente que sea experta. Y nuevamente el tema de la telemedicina con sus 4 áreas que ya voy a mencionar. Hay dos conceptos importantes que lo maneja la resolución, que más adelante les explico bien el tema de la resolución, que son la teleeducación y la teleorientación. Básicamente, estas dos definiciones, digamos que son las cosas que uno puede estar haciendo en la cotidianidad y de pronto ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros como especialistas que muchas veces estamos a cargo de médicos generales, ellos son los que hacen la consulta, entonces uno les ayuda, les asesora y uno coge los pacientes que están más de difícil control, los que tienen más comorbilidades y le hace seguimiento. Muchas veces el seguimiento se hace por correo electrónico, entonces uno verifica cómo está, le hace ciertas preguntas, le puede dar teleorientación y teleeducación, que puede ser por WhatsApp, hay gente que da sus teléfonos y tiene líneas específicas para que los pacientes se comuniquen con ellos, o por correo electrónico. Entonces, esas son como dos herramientas que hacemos en la actualidad, que la idea es que con la telesalud se sigan haciendo y que ahorita en este momento de pandemia pues cobra muchísima importancia de poderlas hacer aún más, teniendo en cuenta obviamente las herramientas que disponemos y generando una comunicación con el paciente que sea completamente asertiva y efectiva. El teleapoyo hace parte de una de las áreas de la telemedicina que ya les voy a mencionar. Es ahí como para recordar, telesalud es lo gordo, lo grande. Entonces, el marco legal tiene mucha importancia saber pues, a qué estamos haciendo referencia con el marco legal. Esto, como les decía, no es nuevo, esto ya viene en Colombia desde el 2006 mencionándose. Hay algunas resoluciones que ya empiezan a plantearlo, especialmente resoluciones que tienen que ver con el tema de habilitación de instituciones prestadoras de servicio de salud, que incluyen ya modalidades de telemedicina. Entonces, por ejemplo, en el 2006 tenemos la resolución 1448, en el 2010 la 1419, en el que en el artículo 2 hace un lineamiento mucho más específico para el desarrollo de la telesalud. Eso hace referencia, digamos que si yo estoy dispuesto a ofrecer consulta de teledermatología o de cardiología o de radiología, qué cosas debe tener mi IPS o mi centro médico o mi hospital para que me habiliten en ser prestador de estos servicios. La resolución 1441, entonces los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicio de salud para evitar servicios. Entonces, digamos que es para todo, pero también ahí menciona la telemedicina. Y una resolución que es básica y muy importante porque digamos que en esta resolución se diluye toda la información y todas las definiciones de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, que es la resolución 2654 del año pasado. Aquí en esta resolución están las disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica de telemedicina. O sea, ahí explican de todo. Definiciones de firma digital, mejor dicho, de absolutamente todo, que ya lo voy a mencionar más adelante. Y la resolución 3100, que también pues menciona algo referente al tema de la prestación de servicio de telemedicina. Entonces, me voy a enfocar como en la resolución 2654 del año pasado, que realmente es lo que les mencionaba ahorita. Entonces, en la resolución se establecen las disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina.
Hay una serie de definiciones que ustedes van a encontrar que la idea es que esas definiciones aseguren un servicio bueno, completo, ético, que sea obviamente práctico para el paciente y que genere, en este caso, por ejemplo, la primera definición que es muy importante, accesibilidad. Entonces, la idea es que sea un servicio que todo el mundo pueda acceder. Si yo lo voy a prestar a mi EP, voy a hacer un contrato con determinada EPS, toda la población de esa EPS pueda acceder a ese servicio. La actividad en salud, entonces, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? Si yo voy a ofrecer tal servicio de radiología, de dermato, de cardio, de pediatría, de medicina general, medicina general, medicina interna, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? Al dar esa información de lo que yo voy a ofrecer, uno tiene que acobijarse a todos los parámetros de habilitación que están en la norma. Porque si yo voy a ofrecer, supongamos que dermatología, y no tengo el dermatoscopio que sea indicado para ese tipo de consulta, pues seguramente ese servicio pueda que no lo habilite. En cambio, si tengo el super monitor con el sistema adecuado para leer radiografías y el radiólogo va a estar ahí las horas que yo disponga, pues seguramente me lo van a habilitar. Entonces, la actividad de salud que yo ponga y que voy a definir en el servicio es clave porque tiene que ver mucho con la habilitación. Empieza también en esta resolución a hablar de las firmas digitales y las firmas electrónicas. Este tema es bien interesante porque digamos que es una de las cosas que más genera dudas, especialmente en este momento de pandemia. En una condición que no sea pandemia como tal, digamos que la idea es que uno adquiera un servicio que le va a proveer esta telemedicina. Hay un montón en Colombia, en otros países, hay muchísimos de diferentes precios que ofrecen diferentes cosas, pero la idea es que todos estos servicios, esas empresas, le aseguran a usted como médico cómo va a ser el trámite, cómo va a diligenciar el tema de la firma digital y la firma electrónica. Conceptos legales, hay conceptos legales diferentes. Una cosa es firma digital, otra cosa es firma electrónica. Firma digital tiene que ver con un proceso más matemático, más numérico, que lo que busca es asegurar que la persona o las siglas o las iniciales o lo que sea que está en esa fórmula sea la persona que efectivamente vio el paciente. Entonces ahí menciona algo bien interesante que dice que como asegurar que el que inició esa sesión, o sea, que se sentó, prendió el computador, inició la sesión y empezó a ver el paciente, es de verdad esa persona que aparece en la firma. Entonces, es ese concepto más un modelo matemático que produce unas iniciales o que produce algún signo que da la firma digital. Y la firma electrónica, pues es un proceso que tiene como digámoslo, más detalles legales, que tiene que ver también con asegurar que la persona que está dando esa orden con esa firma es la persona que hizo la consulta y la valoración. Como les decía entonces, estos servicios de telemedicina generalmente tienen ya todo esto ofrecido en los paquetes porque muchas veces las firmas digitales o las firmas electrónicas se pueden falsificar fácilmente. Y pues aquí hay mucha gente muy dura para hacer eso y lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, muchos de estos servicios en salud, en telemedicina, ofrecen seguridad para esas firmas. Entonces, prácticamente las bloquean para que si la persona va a intentar volverla a utilizar, pues entonces no quede la firma. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto que alguna vez descargan un documento que ustedes lo ven en la pantalla y está completamente normalito y lo van a descargar y les aparece un pegote gris que no se ve nada. Esa es una manera de bloquear las firmas, que es una manera que se hace por algoritmos y por códigos de programación. También menciona la infraestructura tecnológica, o sea, usted qué tiene para asegurar que su programa de telemedicina es un programa que no se va a estar cayendo, que tiene un backup de información, que tiene un aseguramiento en que si se cae en la red, ¿qué voy a hacer? Entonces, toda esa infraestructura tecnológica la describen como algo que hay que diluir bien en la parte del proceso pues, del ofrecimiento de la telemedicina. También menciona conceptos que son básicos para el tema de los datos. En medicina se manejan muchísimos datos, tanto en la medicina que estamos hablando de cara a cara con el paciente y pues obviamente en la medicina, en la telemedicina. Manejamos muchos datos que van desde los datos de identificación, los datos de la historia clínica de la enfermedad actual, bueno, en fin, muchos datos que tienen que ser manejados de una manera adecuada. Entonces, digamos que en la inteligencia artificial lo que se propone es que haya algoritmos que faciliten cierta información de esos datos
Y la idea es que en esta resolución se plantee más o menos qué es lo que uno va a ofrecer, con qué respaldo tecnológico se va a ofrecer y qué sistema de inteligencia artificial va a utilizar o va a tener como de respaldo. Los mensajes de datos, digamos que hay muchos sistemas que ya están utilizando maneras alternas para comunicarse con el paciente. Por ejemplo, no sé si han visto en algunos chats de algunas EPS que le mandan mensajes al paciente por WhatsApp, por mensaje de texto, eh, eh, confirmándole cita, diciéndole, oiga, no se le olvide que tiene pendiente esta cita, no sé qué, y como cosas informativas para que el paciente esté acordándose de lo que tiene, o también para uno. Entonces, si uno tiene su agenda programada, le llega el mensaje, entonces uno cuadra y se acuerda que tiene todo listo. También menciona ciertas cosas que son supremamente importantes, entonces la libre escogencia, obviamente que eso pues tiene que ver con, en general con todos los servicios de salud, la autonomía del paciente, la responsabilidad tanto del médico como del paciente, referente no solamente al acto médico como tal, sino a la información que se está manejando. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba previamente de la seguridad electrónica. Definir que efectivamente uno es responsable de la historia clínica que se está utilizando, que la historia clínica es un documento que es solamente del paciente, un documento que está guardando información que solamente le interesa al paciente y al médico, que no va a ser un documento que va a estar por ahí volando en una red social o en alguna cosa y que pues genera obviamente ciertas implicaciones legales. Y algo importantísimo que es el consentimiento informado. Pero recordemos que esto, digamos que no es solamente referente al tema de la telesalud, lo que pasa es que acá, pues por todo lo que está pasando, y como ayer en una charla del doctor Carlos Pérez, que es el infectólogo de la decía, en este momento todos somos héroes, quién sabe si es México. Pues obviamente el tema legal siempre uno lo debe tener clarísimo, el consentimiento informado tiene que ser bien específico en la resolución y en los decretos que han salido recientemente referentes a los cambios que el gobierno está dando para que se implemente la telemedicina en la contingencia del COVID, mencionan que uno tiene que ser completamente claro y honesto con el paciente. O sea, usted tiene que explicarle al paciente, usted va a recibir una teleconsulta por el médico tal, la doctora va a ver esto y esto, va a durar tanto tiempo y usted la va a recibir por medio de esta aplicación. Entonces, el paciente tiene que aceptar sabiendo a qué va a su consulta, o sea, que es una consulta que se va a utilizar un medio de telecomunicación electrónico que pueda que genere algún tipo de fórmula que va a generar seguramente un diagnóstico y un concepto médico. El consentimiento informado personalmente de algunos lugares donde yo he visto ya está en el sistema, entonces pues son entidades que tienen el músculo para tener un equipo de sistemas fuerte y que simplemente, pues, bueno, simplemente no, hace ciertos cambios en sus programaciones de los programas, de las historias clínicas, y entonces cuando uno entra, ahí aparece el consentimiento que le recuerda a uno preguntarle al paciente, o sea, uno contesta la llamada, se presenta, le dice al paciente, recuerde que conmigo vamos a hacer esto, por telemedicina, etc. Y el paciente entonces reafirma su consentimiento y uno le da clic en ese lugarcito. Cuando estamos hablando de pronto de telemedicina, digamos que uno está haciendo la telemedicina, que no está una TS, que va a empezar como uno solito, pues el consentimiento informado, digamos que la idea es que uno diligencia lo que tiene que diligenciar, ser honesto en decir, vamos a hacer una teleconsulta, o sea, el nivel de atención va a ser los límites son estos, las ventajas son estas, las posibles complicaciones son estas, ser muy específico en el consentimiento informado para que el paciente entienda a qué está jugando con este tipo de consulta. El tema del consentimiento informado, la idea es que siempre lo firme el paciente, acepte y lo firme de alguna manera para que se pueda considerar legal. Hay una serie de aplicaciones que, digamos, que permite que el paciente baje un documento y lo firme de manera virtual. Esas aplicaciones, pues digamos que no son una super tecnología, no bloquean las firmas digitales como mencionaba previamente, son más vulnerables, pero pues digamos que si uno está solito y está haciendo la telemedicina porque se ha dedicado a la medicina privada y no tiene estos sistemas de salud así súper elaborados, pues es una opción.
al igual pasa con el MIPRES. El MIPRES en teoría, el ministerio hace unas semanas dijo que iba a aceptar todas estas fórmulas de MIPRES sin necesidad que tuvieran sello y firma. Pero pues, personalmente me ha pasado con algunos pacientes que me comentan que no, que le están exigiendo sello y firma. Entonces, estas aplicaciones pueden favorecer que uno descargue el documento, uno tiene ya guardado el sello y la firma, lo pone en el documento, lo descargue y lo guarda en PDF y se lo vuelve a enviar al paciente. Pero digo, cuando terminemos les muestro cómo lo hago yo. Realmente, pues, lo que les digo, este es un sistema, cuando es así en estos formatos, es un sistema que queda pues la firma mucho más vulnerable, pero pues en última, si uno está solo, si uno no tiene el apoyo de un servidor de telemedicina que le diga no, haga esto, lo otro, es una opción que le puede ayudar bastante al paciente. Y en esta resolución, entonces ahí sí menciona cuáles son las cuatro áreas de la telemedicina en Colombia. Entonces, pues, listo. Entonces, las cuatro áreas de la telemedicina en Colombia, entonces son estas cuatro áreas son las que la resolución valida como que sí, usted las puede hacer aquí en el país. ¿Sí? Está el área interactiva, la no interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo. Entonces, si se acuerdan, en la segunda diapositiva más o menos, aparecía ya el concepto del telemonitoreo. Entonces, esto es parte de una de las cuatro áreas de la telemedicina que estaba avalado legalmente en Colombia. La interactiva, ¿qué es? Entonces, es la consulta que uno tiene al paciente al otro lado del computador. Uno le ve la carita, el paciente le ve la carita a uno lo puede mirar, uno ve, se ve bien, y uno está hablando de una manera interactiva cara a cara con el paciente. En ese tipo de consultas, pues puede ser consulta de medicina general, de especialidades y de rehabilitación. La no interactiva, entonces no tenemos el paciente cara a cara, puede ser, por ejemplo, casos que tengamos alguna pendiente revisar algún examen, alguna imagen y lo cargan en un sistema, en la nube puede ser, o en algún sistema de servicios de telemedicina y uno posteriormente lo revisa. O, por ejemplo, cuando va a hacer va a resolver alguna duda con algún colega, entonces uno posteriormente va y revisa la historia. Y ya después de haber hecho su actividad, devuelve la historia, cierra la historia, da indicaciones y ya quedó la historia hecha. Entonces uno no ve al paciente cara a cara, pero pues sí hace un ejercicio médico de contestar, dar conceptos, dar formulaciones si es necesario. La teleexperticia, que digamos que esa es la que hay muchas dudas referentes al tema del examen físico en telemedicina. Digamos que en la teleexperticia se pueden solucionar varias de estas dudas. Entonces, la teleexperticia, ahí aparecen otras nuevas definiciones que son término desincrónico o asincrónico, que ya ahorita explico bien eso. La teleexperticia es cuando estamos hablando que detrás del computador está el médico, pero allá en el otro lado de la pantalla está el paciente con un profesional del área de la salud, que puede ser médico, que puede ser enfermera, que puede ser cualquiera. Entonces, en ese caso, el médico, el personal de la salud que está con el paciente, le puede dar al doctor del otro lado de la pantalla cierta información referente a signos vitales, hallazgos del examen físico o a dudas que de pronto uno estando de este lado no puede solucionar porque pues uno no puede tocar al paciente. También la teleexperticia es sincrónico o asincrónico, ya les comento qué es esto. Y la teleexperticia también puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene juntas médicas. Entonces, va a ver el paciente, la historia clínica, pero con una serie de profesionales para solucionar y dar un concepto. Y el telemonitoreo, entonces eso abarca un conjunto amplio de servicios enfocados para hacer seguimiento a pacientes. Entonces, estas son las cuatro áreas que en Colombia podemos hacer. Uno puede elegir cualquiera. Si no estuviéramos en la pandemia, yo elige interactiva y quiere dar consulta de medicina general, de ortopedia y de pediatría y de dermato. Entonces, para que le habiliten todo eso, en esa parte interactiva, hay que cumplir con ciertas normas. Entonces, si usted va a hacer con ortopedia, entonces tiene que habilitar una opción o algún aparato o alguna cosa que le permita mandar radiografía. Lo mismo con dermato, lo mismo con pediatría. Si el pediatra necesita escuchar algún latido del corazón, pues allá del otro lado tiene que haber un endoscopio que permita hacer eso. ¿Listo? Esto ha cambiado, pues
digamos que es más flexible ahorita con el tema de la pandemia. Y al final te les explico bien. Entonces, estas son, como les decía, las áreas. Ahora, las modalidades son conceptos que vienen a nivel internacional, son definiciones que ya están también asociadas desde hace mucho rato, que son sincrónico o asincrónico. O sea, yo puedo ofrecer cualquiera de estas áreas, general, digamos que cualquiera de estas áreas pueden ser opción sincrónica, asincrónica y la teleexperticia que tiene las dos opciones, sincrónico o asincrónico. Entonces, sincrónico, ¿qué es? Entonces es en tiempo real o en modo sincrónico, o sea, cara a cara. Uno ve en vivo al paciente, permite una comunicación directa del médico al paciente. Digamos que es clave cuando nosotros empezamos la especialización. Yo no me acuerdo en qué materia era, que veíamos el tema de la comunicación, del emisor, del receptor, de los canales de comunicación. Pues acá eso toma una especial como atención, porque si muchas veces uno tiene dificultades en transmitir cierta información a un paciente viéndolo cara a cara en el consultorio, pues imagínense cómo será acá. Especialmente nosotros que vemos muchos pacientes adultos mayores que tienen problemas de hipoacusia, infinidad de alteraciones en los órganos de los sentidos que pueden generar que no entiendan, que no comprenda cómo es el tema de esta información. Entonces, el tema de la comunicación aquí es claro. Uno tiene que llevarse paciencia, hablar mucho más despacio, hablar claro, tener la opción, cuando uno tiene la opción de hacer una consulta sincrónica, el paciente lo está viendo. Entonces, obviamente, la parte del arreglo personal, en donde trabajo pues la batica, me piden que esté con batica, todo eso genera una buena comunicación médico-paciente. Entonces, los adultos mayores que yo creo que en su vida se imaginaron que en algún momento iban a tener la necesidad de hacer una teleconsulta. Entonces, pues ellos, me ha pasado que se arreglan y están las abuelitas súper bonitas y están ansiosas esperando la consulta. Entonces, pues uno debe prestar bastante atención a todo lo que le está diciendo. A veces cuando el sistema o las redes a las que uno está conectado les da por fallar, uno escucha, se retrasa la imagen, pero pues es clave que uno esté dispuesto a eso, o sea, dispuesto a tener paciencia, a segundo a repetir, porque va a tocar repetir muchas veces, y tercero a que el paciente de pronto tenga una ansiedad que no tenía antes o que tenga como dudas, incertidumbre acerca de ese tipo de consulta. Entonces, digamos que el sincrónico es, entonces ya claro, ¿no? Cara a cara. En este tipo de consultas podemos tener la consulta programada o también la consulta de urgencias. Entonces, en estos procesos interviene el paciente, el médico remisor, el personal direccionador y el médico de referencia. Entonces, aquí aparecen otros conceptos que no conocíamos. El médico remisor, que es el médico que está con, digamos que sentadito en el otro lado del computador. O sea, eso lo voy a explicar como más adelante con unos ejemplos de unos telesistemas de salud que son bien interesantes. El médico remisor básicamente es cuando tenemos un médico en algún lugar del país o en algún lugar del mundo que tiene un paciente al que necesita comentárselo a otro doctor, ¿sí? Ese es el médico remisor. El médico revisor va a mandar cierta información a un lugar que provee servicios de telemedicina. En ese lugar va a haber alguien que es experto, que va a verificar que esa información sea completa, que sea de verdad, pues, que esté nutrida con lo que necesitamos para poder dar un concepto, y va a mandar al médico de referencia esa información para que dé el visto bueno. Entonces, esto que acabo de mencionar tiene que ver con sistemas elaborados. El tema sincrónico, cuando estamos hablando de pandemia, es cara a cara con el paciente, poco tema elaborado, es simplemente como una charla como la que estamos teniendo y pare de contar. Y el asincrónico es en tiempo diferido, o pues como su nombre lo dice, modo asincrónico, que también se conoce en inglés como modo de almacenar y de enviar posteriormente. Básicamente aquí hay un almacenamiento y transferencia de datos e imágenes fijas. Entonces aquí es muy utilizado, por ejemplo, en radiología. En radiología esto es un método que se viene utilizando desde tiempo atrás y de hecho cuando de pronto el radiólogo viene a revisar imágenes que están cargadas desde hace 6 horas, pues eso sería un modelo asincrónico, ¿no?
Entonces, digamos que para el ejemplo de radiología, el radiólogo cuenta con un monitor que está obviamente diseñado para ver una muy buena calidad de la imagen, que se dedica a ver su imagen y hacer su consulta asincrónica. No hay comunicación directa con el paciente y muchas veces es útil cuando son casos o pacientes enviados junto con la historia clínica para que se emita un concepto, sea el que sea. Entonces aquí, cuando esa parte de acá que se reciben solicitudes de remisión, habla de los sistemas complejos, o sea, de los sistemas o de los médicos que están afiliados a un sistema que les brinda telemedicina. Entonces, prácticamente el mismo ejemplo que utilicé acá aplica acá. Entonces, en el sistema elaborado se reciben solicitudes de remisión a diferentes especialidades por parte de los médicos generales, que son los remisores, un médico experto en el área, o sea, en la parte física de donde se proveen esos servicios de telemedicina, valora los datos, mira que todo esté completo y manda entonces este resumen como de historia al médico especialista del centro de referencia. Entonces, pues este último revisa, todo esté bien, da un concepto y da unas órdenes. Esto va a ser más claro con unas imágenes que voy a mostrar de un ejemplo de un laboratorio que está haciendo esto con la Universidad de Antioquia en Medellín. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que anteriormente dije y especialmente con el tema de las resoluciones, es importante que si vamos a habilitar nuestra IPS o nuestro centro médico o hospital o lo que sea, tengamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo. O sea, ahorita por pandemia todo quedó más flexible, pero en un momento que no sea de pandemia, tiene que cumplirse ciertos parámetros de habilitación. Eso ya lo he ido mencionando como en toda la charla. Entonces, si usted va a ofrecer dermato, pues tiene que tener las tecnologías apropiadas para que el médico pueda mandar una buena imagen de la lesión con una muy buena calidad. Y pues eso, digamos que no se hace con cualquier cosa. Hay muchos dermatoscopios que se pueden pegar al celular, pues generar una imagen que es confiable, podría ser una opción, o ya dermatoscopios que finalmente se conectan en línea y envían directamente la imagen. Fonendos que también tienen conexiones online que permiten interpretación vía Bluetooth pues para otros médicos, electrocardiógrafos que también están conectados por telemedicina a especialistas de cardiología, que se pueden dar conceptos en pacientes que, por ejemplo, estén por allá súper lejos en alguna zona rural, y el cardiólogo pues está acá y da un concepto de según la imagen. Todo esto pues implica obviamente gastos. O sea, uno para ofrecer todo esto pues debe tener algo de músculo económico y ofrecer las cosas pues como se debe ser para que se dé un parámetro de habilitación pues positivo. Cuando se hace la habilitación, entonces aparecen estos dos conceptos que son los que mencioné previamente. La institución remisora, que es el que como que va a dar el primer paso, el que va a enviar cierta información o que va a enviar al paciente, y los centros de referencia o de telemedicina, o sea, los que van a recibir al paciente o van a recibir la historia clínica vía pues virtual, ¿no? Que todo esto es virtual. En medio de todo esto, digamos que hay una serie como de instituciones que ya tienen programas muy fuertes, dejan la información en la nube, tienen programas para bajar imágenes, una cosa bárbara, tienen impresoras que permiten bajar la imagen y si el médico quiere verlas, pues la imprime con una calidad pues excelente y ciertas como cuestiones más de tecnología que pues significa que ya tienen una buena historia de dar ese servicio porque ya tienen el músculo económico para poder ofrecer este tipo de tecnologías. Entonces, eso es claro, digamos que todos esos parámetros de habilitación, si uno quiere hacer eso, pues hay que sabérselos muy bien, hay que mirar qué es lo que yo voy a ofrecer, mirar que efectivamente la secretaría lo que me está pidiendo uno lo pueda ofrecer, decir, sí, si tengo tal aparato, si tengo este otro, y voy a estar tranquilo porque mi red de conexión es excelente y tengo todo en la nube y tengo un backup en algún lugar, mejor dicho, toda esa parte como que estar muy bien fortalecida. Ahorita, pues todo esto cambió un poquito. Ahora, qué pasó ahorita o qué ha cambiado recientemente gracias pues, a la situación que estamos viviendo? La resolución 529 del 2020, de ahorita de abril, menciona que necesitamos hacer o cambiar ciertos
tipos de atención para la... ¿No? ¿Se fue el... ¿Aló, aló? ¿Escuchan? Sí, Sí, Para. claro. Aquí. Entonces, en la resolución 521 plantea que ya sabemos todos que hay una población que es vulnerable para el COVID-19, ¿no? O sea, esa población es la que debemos proteger. En esa resolución dicen básicamente eso. Entonces, se adopta el procedimiento para atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población mayores de 70 años con condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento. Esto, pues obviamente, durante la pandemia. Entonces, esto ya es una resolución, o sea, eso hay que hacer. ¿Por qué? Porque es que esta población es la que debemos velar para que su sistema de salud, su EPS, le brinde atención segura y una atención que se pueda considerar completamente válida en términos legales y obviamente clínicos, para que uno le pueda dar una valoración adecuada, ética y pues obviamente con el mayor cariño que uno pueda hacerle a estos pacientes que sabemos que son los más vulnerables. Entonces, esta resolución dice eso. Básicamente aquí estas son imágenes de la resolución, son imágenes que no están de muy buena calidad. ¿Qué nos dice la resolución? Ahí plantea muchos escenarios que yo creo que son los que más generan dudas porque muchos dirán, bueno, y si mi paciente de diabetes con EPOC, con falla cardíaca, que yo lo veo cada mes, pues yo le tomo la atención, le tomo los signos, le miro las piernas, lo ausculto, ¿cómo voy a hacer acá? Entonces digamos que aquí hay ciertos parámetros para que uno pueda ir medio organizando el tema con sus pacientes. En las EPS que ya están haciendo, que ya están haciendo, no, que todas deben estar haciendo, que ya han desarrollado más bien todos esos protocolos de telemedicina, cada EPS yo he visto que como que tienen protocolos muy estructurados, que dependiendo de la patología hasta le indican al médico qué preguntas hacer para mirar si el paciente de verdad tiene algún signo de alarma que uno deba remitir. Entonces digamos que eso ya son cosas muy puntuales de cada EPS, pero esta resolución da unos lineamientos pues, generales que uno puede tener en cuenta por si quiere hacer algo de telemedicina particular o privada. Entonces, básicamente, la demanda espontánea por morbilidad general. Entonces, empiezan a mirar los pacientes que tenemos todos en nuestras agendas. Entonces, nos van llamando, consulta y uno le explica al paciente. Se va a hacer consulta virtual o telefónica, que eso es bien importante porque si ustedes ven las definiciones previas, digamos que está más el tema de lo visual, ¿no? No solamente la comunicación auditiva, sino que también lo vean a uno. Pero en esta resolución también se plantea que es válido la consulta telefónica o la atención domiciliaria. Entonces, en este caso, usted tiene su paciente que está controlado, que está juicioso, que está en metas, que se hizo sus paraclínicos hace 3 meses y está, mejor dicho, perfecto, que está re bien. Entonces, esos pacientes, pues seguramente pueden seguir con controles a nivel telefónico o virtual, o sea, de telemedicina. ¿Listo? Si usted ve que el paciente es un paciente que hay como que sí, como que no, que es como medio desorganizado, no tiene metas de las glucometrías, que usted sabe que ya lleva un poco de meses, que viene como que sí, como que no, o más bien es un paciente que está bien, pero que le pasó algo recientemente. Entonces, por ejemplo, la edad que yo estoy manejando ahorita, pacientes que venían controlados, pero por el tema del aislamiento, pues obviamente el tema de la salud mental pues afecta un montón y han tenido situaciones en la familia que les generan estrés. Entonces, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión que venían controlados y ahorita algo pasó. Entonces, esos pacientes, uno los ve y dice, pucha, pasó algo tan grave que le tengan que mandar urgencias, o más bien yo le aseguro una atención domiciliaria para que sea visto en tanto tiempo. Entonces, esas son como las opciones. Telefónica virtual, paciente que está controladito, atención domiciliaria. Si nos vamos para consulta telefónica virtual, ¿qué opciones tenemos? Orientaciones de manejo en casa, entonces pues darle todas las opciones que se puedan para manejar en casa, signos de alarma claros, la formulación del despacho de medicamentos en domicilio, recordemos que a estos pacientes se les debe asegurar que si no tienen, y la resolución es bien clara en eso, si no tienen familia o una red de apoyo que pueda ir por los medicamentos a la EPS o a la farmacia, le toca a la EPS asegurar el medicamento en su casa. Y la otra opción es derivación a atención domiciliaria si se requiere, lo que mencionaba previamente. Y cuando estamos hablando de atención domiciliaria, entonces ahí tenemos
varias opciones. Por ejemplo, si el paciente, uno lo ve que necesita exámenes, pero pues que no está tan malito como para mandarle urgencias, o pues realmente uno dice, mejor lo dejo acá y voy haciéndole seguimiento con algunos exámenes, entonces uno pasa la indicación a la EPS, que es un paciente que va a seguir en la atención domiciliaria, pero que se necesita unos paraclínicos de toma domiciliaria. También aplica pues el tema de la dispensación en casa. Si el paciente está bien, uno le hace la valoración en casa y está bien, puede obviamente llegar a acuerdos con el paciente y definir que efectivamente siga sus controles por atención de telemedicina. ¿Listo? Entonces, demanda espontánea, dos opciones. Bueno, ahí tenemos otro escenario. Entonces, paciente con patología crónica y de bajo riesgo. Entonces, el que les dice que está súper bien. Hay que mirar, ¿tiene control médico en el último trimestre? Sí o no. Si tiene control médico, perfecto, se le puede dar seguimiento telefónico. Y asegurarle que el despacho de los medicamentos sea a domicilio. Recordemos que son pacientes mayores de 70 años con comorbilidades o pacientes con enfermedades, pues, enfermedades crónicas o pacientes que tengan enfermedades que generen inmunosupresión por la enfermedad o por el tratamiento. Y el otro escenario es un paciente que no tenga control médico en el último trimestre. Entonces, ahí vamos viendo cómo es el paciente, ¿no? Entonces, la opción que plantean acá es seguimiento en domicilio por auxiliar de enfermería o profesional de enfermería. Si vemos que la auxiliar va y efectivamente, pues el señor no está nada bien, pues ahí podemos negociar si se puede hacer una atención domiciliaria por el médico o efectivamente, pues hay que mandarlo a servicio de urgencias. Y el otro escenario es el pacientes con patologías crónicas no controladas de mediano y alto riesgo y las embarazadas. Entonces también las mismas opciones, atención domiciliaria por medicina o por enfermería, digamos que ahí se va a ver un poco más el concepto que sea pues realmente por atención domiciliaria en este ejemplo, despacho de medicamentos a domicilio y despacho de oxígeno a domicilio. Y la otra opción es la atención por especialista en el término de telesalud o presencial en caso que se requiera. Digamos que este tipo de escenarios pienso yo que es el que genera más miedo, ¿no? Porque pues uno dice, pues, pucha, ¿cómo hago si no le tomé la atención? ¿Cómo voy a saber yo si el paciente está controlado o no? Pues para eso sí es importante pues tener una muy buena comunicación con el paciente. En la resolución mencionan que pues muchos de estos pacientes cuando tienen enfermedades crónicas tienen tensiómetros en la casa, tienen pulsoxímetros, si no viven solos, pues pueda que los hijos tengan estos relojes que toman el pulso, utilizar como las herramientas tecnológicas que pueda tener el paciente en la casa para poder definir si efectivamente uno hace el trámite más bien que vaya al médico a la casa o que se traslade al servicio de urgencias. Entonces, y la resolución es bien, bien clara diciendo como aprovechen lo que haya en su casa, en la casa del paciente. Si el paciente tiene tensiómetros, pues dígale a alguien que le tome la atención. Si el paciente tiene pulsoxímetro, pues dígale y cuéntele y usted lo puede diligenciar en la historia clínica. También menciona que uno pues puede echarle un ojo al paciente por la videollamada, pedirle que se pare, pedirle que se mueva, como que ciertas cosas que sean como claves para poder tomar una decisión respecto pues a lo que uno ve y pues obviamente a definir si el paciente sea para seguimiento domiciliario, para seguimiento por telesalud o al servicio de urgencia. Entonces, la resolución de 2654 menciona los servicios de telemedicina. Entonces, primero están los servicios de asistencia remota. Segundo, los servicios de gestión administrativa de las personas usuarias. Entonces, aquí hay algo importante que generalmente los médicos no tenemos como que no estamos dados para hacer esos trámites administrativos. Entonces, por ejemplo, a mí que me toca, a mí me toca admisionar a mi paciente, labores que hace la recepcionista o la niña pues que pasa, que recibe los datos, la cédula y eso, pues uno lo tiene que hacer, entonces uno tiene que tener claro cómo son el tema de la gestión administrativa, cómo es que tengo que hacer los procesos, a dónde tengo que mandar, qué tengo que hacer. Y pues eso a veces genera cierta como rechazo por parte médica, como así que me toca mencionar al paciente y tengo 20 minutos, pues realmente es también de disposición. Y es importante pues saber más o menos qué servicio, cómo es la gestión administrativa de cada servicio de salud, de cada EPS, y eso hay que saberlo manejar cuando estamos hablando de telemedicina. Algo importante, la formación a distancia para profesionales, eso también está incluido en la resolución, y la evaluación y la investigación colaborativa en red. Yo creo que ahorita esto está pasando por montones, o sea, diariamente yo creo que a todos nos llegan al correo
una cantidad de charlas, webinars, mejor dicho, una cosa bárbara. Entonces, esto está pasando mucho y pues creo que es un momento muy importante para poderlo aprovechar para fortalecer obviamente nuestro conocimiento médico. Y también está en la resolución, así que pues está en la ley. ¿Qué herramientas hay? Hay muchísimas, muchísimas herramientas. Como les decía, pues el gente que es muy dura, que viene desarrollando esto millones de años y ya ha desarrollado mucha tecnología referente. Digamos que aquí menciono algo, algunas cosas que son muy importantes. Hay unos estándares de transmisión de información tecnológica que son claves, que están configurados de una manera segura, de una manera muy práctica y que va a generar en el médico que está recibiendo esa información seguridad y tranquilidad de lo que está recibiendo está de buena calidad. El estándar DICOM es un estándar muy conocido entre los radiólogos porque permite transmisión de imágenes médicas básicamente y también obviamente datos. El objetivo es que es netamente un reporte médico. El proyecto IHE es un proyecto que lleva mucho tiempo que está desarrollándose y tiene la intención de dar respuesta a las dificultades que tienen los diferentes sistemas de información. Realmente en este proyecto están incluidos el DICOM, el HL7 y un poco de otros sistemas de información que lo que quieren hacer es como unir información y poder dar respuesta a todas las dificultades que se presenten. Eso es una cosa monstruosa, manejar toda esa información son unas bases de datos y conceptos de Big Data que es una cosa increíble. El HL7 es un conjunto también de estándares para facilitar el intercambio electrónico de información clínica. Estos estándares, si uno los revisa, pues, netamente es pura programación. Entonces, echar programación, y pues eso va evolucionando, hay varias versiones, obviamente entre más segura es mucho mejor, entre más rápida, más práctica, pues mucho mejor. El concepto de data, eso es algo que está escuchando por todo lado, no solamente en salud, sino eso es como la frase no, como la herramienta de moda, o como la tecnología de moda, la palabra de moda. Big Data es cuando se maneja muchísima información. Lo que yo les decía inicialmente, en salud se maneja cantidades de información. Ahorita acá, en el concepto de telemedicina, vamos a manejar más y va a estar más disponible en nuestras manos si estamos haciendo consulta diaria de telemedicina. Entonces, tiene que asegurarse algunos algoritmos que generalmente los ofrecen estas empresas que tienen una de telemedicina muy desarrollada para que la información quede bien organizada, se pueda distribuir de una manera que a futuro pueda ser utilizada con otros, de pronto, fines como educativos, investigativos, por medio de algoritmos. Entonces, esto es tecnología pura. Y herramientas pues más simples, como Zoom. Zoom es una aplicación muy buena, uno puede tenerla en el celular, uno puede tenerla en la tablet, en el iPad, en el computador, o sea, una maravilla. Puede conectarse al televisor, si tiene televisor inteligente, pues queda súper bueno. Meet, como la que estamos utilizando, Skype, FaceTime, WhatsApp, Telegram, o sea, aplicaciones es lo que tenemos, y lo que les mencionaba previamente. Ahorita casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente. El problema es, como hace poco leía, es la conectividad que sí, y pues obviamente necesita más porque todo el mundo está utilizando el internet. Entonces, pues la conectividad puede ser un problema, pero en general casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente. O sea, realmente de pronto los pacientes muy adultos mayores, que pues no se les facilita, uno ve que de pronto no tienen de verdad el teléfono inteligente, sino que el cacharrito que uno tenía hace un montón de años. Pero pues en general digamos que puede que alguien en la familia tenga un teléfono inteligente, tenga la opción para poderles ayudar en el tema de la teleconsulta. Servicios de telemensajería, como mencionaba previamente, Telegram, WhatsApp, hay un montón, se me escapa uno que Signal, bueno, hay muchos, hay unos que tienen, bueno, en general todos tienen la información encriptada para que pues no quede vulnerable a los hackers o a la gente esta que maneja de manera delictiva toda la información que uno envía a nivel de redes y pues de todos esos elementos de telecomunicación. ¿Y de lo legal qué? Entonces hay un artículo bien interesante
que encontré precisamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ese artículo pues lo escribió básicamente una abogada en derecho médico, una persona que pues sabe como mucho. Y pues realmente planteaba varias cosas que son interesantes. Digamos que el tema de la telemedicina pues es una nueva forma de prestación de servicios sanitarios en que la relación médico-paciente debe ser como siempre será, o como debe ser siempre más bien, con calidad humana. Entonces, por eso el consentimiento informado tiene que ser completamente honesto. Hay que informar claramente el acto médico que uno va a hacer, los riesgos, los límites de la teleconsulta, o sea, decir que pues no se va a hacer un examen físico si uno lo está haciendo sincrónico y no tiene otro médico, o sea, está siendo interactivo sincrónico y no tiene el personal de salud que lo pueda ayudar, entonces no se va a hacer nada de examen físico. eh, Explicarle los riesgos, como cuando uno explica en una relación, en una consulta normal, el riesgo de tal medicamento, el riesgo de hacer esto, de lo otro. Hay que explicar básicamente todo, no solamente como el tema de la teleconsulta, sino como normal en una consulta que uno explica los medicamentos, bueno, todas esas cosas. La responsabilidad no es solamente, digamos que aquí cuando uno hace este tema de la telemedicina, entran otros tipos de normatividades a jugar. Entonces, está la responsabilidad civil y penal, obviamente, son, obviamente, están muy asociadas a que la historia clínica sea, como mencionaba previamente, un documento legal que le pertenece al paciente, al médico, y pare de contar. Tiene que ver, obviamente, con el tema de que los códigos médicos estén actuando ahí netamente. Y las normatividades que de pronto aparecen nuevas son las del comercio electrónico, la de contratos de prestación de servicios con los pacientes, obviamente de protección de datos, el habeas data, que es súpermente importante. Entonces ahí estamos metiendo el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho civil, el penal y el sanitario. Entonces, si quieren revisar ese artículo, pues ahí dije la referencia. Las consideraciones éticas, pues digamos que esto igual es un acto médico. Cuando uno va a hacer telemedicina, pues la idea es que uno no piense que va a hacer la consulta de 5 minutos y, ay, ¿cómo está? Bueno, bueno. No, es un acto médico. Un acto médico cuando uno está dispuesto a ver al paciente y a recibirlo en el consultorio, pues está a la disposición de uno, de darle buenos días, me llamo tal, ¿cómo está? Pues obviamente nosotros en nuestra especialidad, más que eso está más latente, pues en una consulta de telemedicina no tiene por qué ser diferente. Entonces la relación médico-paciente, pues creo que acá sobra mayor explicación. La responsabilidad del médico, pues digamos que es clave que el médico pues sepa qué es lo que está diciendo, tiene que compartir la información de una manera clara, intentar no ser muy confuso porque pues puede generar mayor responsabilidad y mayor compromiso de sus actos. Entonces, dar información clara, específica, decirle al paciente, vamos a hacer esto, lo otro, porque yo encuentro que usted está bien, bueno, ser claros. El rol del paciente, que es un rol no solamente pasivo, sino él también va a estar en la comunicación dinámica con el médico, tal cual como una consulta normal. El consentimiento informado y la confidencialidad del paciente, que es exactamente igual a una consulta normal. Aquí de pronto, en este tema de la confidencialidad, aparecen otras cosas que tienen que ver con cómo se guarda la historia clínica electrónica y que no quede vulnerable a ciertas actividades delictivas. Eso, digamos que es lo único que aparecería acá como nuevo. La calidad, atención y seguridad, entonces, vuelvo y lo repito, intentar ser lo más claro posible para dar una buena consulta de calidad. Digamos, cuando uno ve a su paciente de 92 años que está súper arregladita y súper bonita esperando la consulta, eso es hermoso. Entonces, la idea es que uno dé una consulta de calidad y una consulta como normalmente la hace en la consulta de consultorio cara a cara. La calidad de la información, que ya lo he mencionado, la autorización y competencias para utilizar la telemedicina. Yo veo que de pronto hay algunos médicos que quieran empezar solitos van a tener de pronto algunas dificultades para el tema del consentimiento informado.
pero igual hay que buscar las herramientas para poder diligenciarlo y dejar muy claro en la historia clínica que tanto el paciente como el médico son conscientes del tipo de actuación médica que se está haciendo, asumiendo la responsabilidad y obviamente entendiendo los límites que tiene una consulta de telemedicina. Obviamente, pues el historial clínico del paciente, que es solamente del paciente, que no tiene que estarlo ventilando y que por ende el sistema de salud que uno está utilizando, el sistema de telemedicina, perdón, que uno está utilizando, va a resguardar estos datos y esta historia clínica. Y obviamente, pues lo ideal es que haya algo de formación en telemedicina. Acá en Colombia hay maestrías de telemedicina, la Universidad de Antioquia la tiene, ellos hacen cursos también de telemedicina. Tengo entendido que hay algunas otras instituciones, si no estoy mal, creo que Rosario, digamos que he tenido contacto con la de Antioquia y tienen muchas cosas desarrolladas. Entonces, lo ideal es que uno tenga por lo menos algo de formación, porque como les decía al inicio, hay muchos conceptos que uno no tiene claro, se hace una bola. Y pues la idea es que si uno está así confundido desde el principio, pues la calidad de la información que le va a dar al paciente pues no va a ser la mejor. Entonces, esos son los algoritmos propuestos. Esto lo tomé de unos ejemplos, esto es en Chile, creo, de cómo en algunas clínicas hacen el algoritmo de telemedicina. Entonces, aquí lo dividen en dos, personal médico, no médico. Entonces, esta bolita verde es el paciente, acá empieza telemedicina. Entonces, si el paciente se va para un profesional no médico, entonces, pues como el profesional no médico tiene algunas limitaciones, obviamente, en la atención pues, de medicina, porque no puede hacer ciertos exámenes físicos, bueno, algunas cosas, consultar antecedentes, realizar la evaluación teniendo en cuenta obviamente su perfil, realizar plan de acción teniendo en cuenta su perfil y registrar evolución. Esto todo se hace por telemedicina. El médico entonces también va a consultar antecedentes, va a realizar el examen físico, va a hacer una muy buena anamnesis, registra la evolución, registra el diagnóstico, hace un plan terapéutico, registra indicaciones y en estas dos últimas puede que se expida o no una fórmula médica. Una fórmula médica no solamente de medicamentos, sino también de interconsultas o paraclínicos. Entonces, digamos que eso es como que hace la diferencia con las otras áreas de la telemedicina, de las otras como definiciones de telesalud que mencioné al inicio. Entonces, usted cuando está haciendo teleeducación o teleorientación, pues no está escribiendo ninguna fórmula, ¿no? Ni está mandándole un examen, o sea, formalmente no se está haciendo eso, usted está haciendo unas indicaciones para que, no sé, mejore alguna cosa o algún patrón nutricional. Digamos que no se da una fórmula como tal ni de medicamentos, ni de paraclínicos, ni de interconsultas, ni de control. Entonces, aquí en telemedicina, sí, estas dos últimas son claves porque eso hace la diferencia. Entonces, el médico va a formular un plan terapéutico y va a registrar las indicaciones. Acá pasa a otra área que son como la parte tecnológica. Aquí ellos recogen las indicaciones y pues el paciente realmente le dan salidas y cumple con las indicaciones. Y en el perfil de abajo, básicamente lo mismo, la única diferencia es como el personal es no médico, ellos no van a expedir ni fórmula, digamos que médica, sí van a hacer algún tipo de indicaciones que pronto aquí no está, pero pues entonces eso sería como la diferencia. No va a haber una formulación de medicamentos, no va a haber de pronto una formulación de algunos paraclínicos, aunque unas áreas no médicas sí las pueden hacer, y ya, y se registran las indicaciones, que eso es muy importante. Ese es un algoritmo también de Chile, de ortopedia. Este es básicamente con una patología, que son las lesiones en manguito rotador. Entonces aquí está, este algoritmo digamos que ya tiene como unos pasos adelantados porque aquí ya lo vio un médico general, ya lo vio de pronto alguien de una manera presencial que ya dio un diagnóstico, ya hicieron estudios, entonces ya tiene como adelantado un poco de cosas. Entonces el paciente está con este diagnóstico, el paciente es la bolita verde, entonces pasa a evaluación médica. Acá tenemos esto de acá, Tome Digital IC. ¿Qué es esto? Esto es como la empresa o el servicio de telemedicina que recoge toda la información de estos pacientes. Entonces, en la evaluación médica, entonces, ¿qué es lo que pasa? El médico hace su concepto, emite un tratamiento médico y rehabilitación. Si el paciente está bien, pues chao, se devuelve. Si el paciente persiste con síntomas, aquí en ese algoritmo lo sugieren que sea
de 2 meses o 6 semanas, dependiendo pues cómo estén los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se envían los documentos a través de la nube que es, pues, es como donde subimos todo de internet. Entonces, ahí queda la información en la nube. Esta información en este caso, ¿quién la está dando? Esta empresa o este lugar que es el que está dándole todo el servicio de telemedicina. Entonces, se carga en la nube. ¿Quién hace eso? El médico remisor. Y en un lugar, pues, del lugar este que les cuento que da telemedicina, hay un médico evaluando que efectivamente esta información que subió a la nube este médico sea completa, que esté pues bien como diligenciado, que sea lo que el médico ortopedista va a ver. Verifica eso, da el visto bueno y ya queda completamente enviado para que el especialista acá, ya habiéndolo visto acá el traumatólogo, dé indicaciones de mayor complejidad o de egreso. Y aquí en Colombia, estos son ejemplos que vi aquí en Cundinamarca, lo cual me parece muy chévere porque son hospitales en general de Cundinamarca que ya tienen algunos servicios de telemedicina. Estas imágenes son sacadas de la página de ellos. Entonces acá pues ustedes pueden ver que hay teleconsulta, tienen un electrocardiógrafo que se manda la información directamente a otros lugares donde esté el cardiólogo y tienen la impresora que yo les decía que manda imágenes para que el médico ortopedista o el especialista las pueda revisar y dar conceptos de pronto con mayor tranquilidad. Este es el ejemplo que les decía de Medellín. Entonces aquí como que se va a concretar un poquitico más lo que yo les decía del médico emisor y sobre todas esas cosas. Entonces, esas imágenes son sacadas de Living Lab, se llama el laboratorio que genera o que ofrece estos servicios de telemedicina. Ustedes se meten en la página de la Universidad de Antioquia y buscan telemedicina y ahí aparece esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuál es el algoritmo que ellos manejan? Entonces, el paciente hace esta consulta habitual, la normalita, con el médico tratante, con su médico general de primer nivel de complejidad. El médico tratante atiende al paciente, reúne los datos clínicos, que eso es fundamental cuando estamos teniendo, por ejemplo, teleexperticia. Es fundamental que el médico que va a mandar todos esos datos reúna adecuadamente los datos que son importantes, o sea, que sea una historia completamente completa. Entonces atiende al paciente, reúne los datos de su estado de salud en un formato electrónico que en este caso ellos ya tienen diseñado y que pues obviamente cumple con los parámetros de historia clínica electrónica, de confidencialidad y todo lo que mencioné previamente, apoyado por equipos biomédicos que le aporten información valiosa sobre su estado de salud. Entonces eso es clave y eso significa que en este caso particular ellos ya tienen, mejor dicho, todo cubierto, ¿no? Tienen equipos biomédicos con muy buena tecnología, tienen muy buenos sistemas de salud, tienen soporte tecnológico que va a hacer que no se pierda ningún tipo de información. Entonces, la atención inicial del paciente por parte del médico general genera una solicitud de interconsulta especializada. Entonces, el médico general que lo vio en el primer nivel de atención tiene una duda que necesita solucionar con un médico especialista. Entonces, estamos por allá en algún lugar súper lejano de Colombia y el médico está solito. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a solicitar la interconsulta especializada desde el centro remisor, desde el primer nivel de complejidad, a un centro receptor de segundo nivel de complejidad. ¿Listo? Y o en caso necesario, de este al sistema interconectado de los siguientes niveles de complejidad. Entonces, su médico allá en... Bueno, el médico en atención primaria generó la interconsulta desde el centro remisor, o sea, del centro del pueblito X. La va a remitir o la va a generar a un nivel de mayor complejidad al centro receptor de segundo nivel o de los otros más arriba. ¿Listo? Entonces, el médico ya generó la interconsulta del centro remisor a la nube del sistema. Entonces, este es Living Lab Telesalud. En la nube de este sistema, el equipo de direccionamiento de esta empresa verifica la calidad de la información y direcciona al paciente al centro de referencia más adecuado teniendo en cuenta los criterios de telemedicina que ellos tienen establecidos. Entonces,
La solicitud de interconsulta especializada es recibida en el centro receptor, entonces, para que tengan como claras las definiciones, y analizada por el especialista, quien obtiene la información directamente del registro clínico dispuesto en la nube, recuerden que había subido el médico general, y registra su concepto en el mismo sistema, o sea, en la misma sistema, en la misma plataforma que ofrecen estos del Living Lab. El doctor contesta la interconsulta, revisa toda la información que está en la nube, da su concepto, emite órdenes y para de contar. El médico tratante recibe el concepto del especialista y toma un nuevo contacto con su paciente. Y entonces el paciente recibe la información del médico tratante y analiza los pasos a seguir en el manejo de la situación de salud. Entonces, en este algoritmo o en este modelo, es bien importante como enfatizar que la responsabilidad básicamente es del médico general. O sea, obviamente también hay responsabilidad en el acto médico que pues haga el especialista, pero básicamente el médico general va a dar la información, va a tomar decisiones y va a decir vamos a hacer esto, esto y esto, teniendo en cuenta con la información que le mandó el especialista. Y creo que estas ya son como las últimas, los lineamientos de telemedicina por la pandemia, pues que yo mencionaba anteriormente. Entonces la resolución 521 permite contactos telefónicos, virtuales y de telesalud, obviamente. Autoriza de manera transitoria la prestación de servicios de salud. Entonces recuerden que cuando uno habla de telemedicina, la idea es que no se habilite, ¿no? Pero entonces con esta resolución se autorizó de una manera transitoria y mucho más flexible la prestación de servicios de salud. Que esto tiene que ver pues, con que el prestador de salud está afiliado a REPS y haga todo el trámite pues, con su secretaría distrital o con la secretaría que sea correspondiente para que lo autorice. En la resolución también menciona que se debe, o que se puede más bien, adecuar temporalmente un lugar que normalmente no está destinado a la prestación de servicios de salud. Entonces, por ejemplo, si uno tiene, no sé, de hecho en la resolución le dice, uno puede como adaptar a su casa, lo que importa es que tenga un computador, que tenga un buen servicio de internet, que tenga idealmente una cámara que tenga un buen servicio, que se pueda escuchar bien, los audífonos, la luz, o sea, que se genere como una muy buena teleconsulta que tenga como los parámetros mínimos de buena calidad. Y también menciona que se pueden prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las habilitadas, dentro de los cuales puede estar la medicina. Entonces, las IPS que ya están habilitadas pueden empezar a hacer consulta en modalidades de telemedicina y prestar servicios de salud no habilitados. Entonces, digamos que la resolución está flexibilizando mucho el tema de prestación de servicios de salud, pero pues se piensa que eso obviamente es en miras que el paciente que está más vulnerable tenga el derecho a sus consultas normales, a sus medicamentos y a sus procedimientos. Listo, eso es todo. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿hay espacio para yo preguntar? ¿Para hacerle una consulta? Permíteme un segundo. Por favor, todos los que quieran preguntar, pregúntenle algo. Estamos acá perfecto. Listo, doctor, le agradezco mucho. Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Mondragón, yo lidero el Centro Móvil de Salud de la Fundación Misión y Visión Familiar. Y me parece muy interesante la charla que usted da, doctora. Voy a poner la cámara para que me vean. Por varias razones. Dentro de la comunidad que abordamos con la Fundación, tenemos en este momento más de 3.000 personas que dependen económicamente de la labor del reciclaje y ellos mantienen pues en trabajos en calle, ellos están saliendo evidentemente a trabajar. Sin embargo, nosotros con ellos pues como fundación estamos habilitados para brindar servicios, pero no como IPS, ¿sí? Sino que tenemos la posibilidad de hacer jornadas de salud y todo el desarrollo pues de este tipo de dinámicas con ellos. De hecho, nosotros hemos desarrollado múltiples jornadas de salud con ellos, donde hemos llevado pues desde médicos hasta psicólogos, trabajadores sociales. Bueno, son más de 10 áreas de salud que estamos involucrados. De hecho, hay varias personas del equipo acá. La pregunta es la siguiente, doctor. El servicio de telesalud, primero, ¿tengo que ser una IPS para poder brindar el servicio de telesalud? ¿O como fundación tendría la opción de brindar este servicio?
Recuerde que ahorita estamos hablando que toda esa legislación está más flexible, ¿no? Por la pandemia ya se flexibilizó esto, o sea, es transitorio, pero da como el beneficio que se abran lugares que normalmente no se iban a habilitar, pero que sí tienen de pronto un médico que puede generar una teleconsulta. Entonces, realmente, en este momento, por temas de pandemia, no necesita que sea una cosa pues supremamente elaborada o algo así súper guau, porque te va a generar es consulta básicamente de medicina general, me imagino. De pronto Correcto. alguna otra profesional del área de la salud, terapia, no sé, Sí, enfermería estamos también montando. puede ser. Entonces, realmente, ¿Cuál es la idea? Nosotros en este momento el objetivo es poder instalar equipos, computadores, porque ellos no tienen la posibilidad de hacer una videoconferencia. Entonces nosotros estamos instalando computadores en las bodegas principales donde están ellos. La idea es poder brindar un servicio de telemedicina por ese medio, ¿sí? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Yo tengo una gran preocupación con el tema de la seguridad de la información y la firma electrónica. sí, un poco. ¿Cómo, Ah, cómo, digamos, o qué, ¿Cómo se puede hacer esa gestión? pues de la información, ¿Dónde podemos adquirir? Sobre todo porque yo no tengo el recurso, para yo decir es que voy a comprar un programa o no sé ese recurso, pero tengo médicos dispuestos, psicólogos dispuestos a trabajar. pero usted tiene un sistema de consulta, ¿verdad? Historias clínicas. Lo podríamos conseguir. Hay un sistema que nos están ofreciendo que es un sistema de Ok, historia clínica electrónica, ok, bueno, esos sistemas de pero pues desconozco en realidad la seguridad. pues digamos que en general, todo eso es por protocolos y por legislación y por parámetros de estándares de historia clínica internacionales. En teoría se están ofreciendo historia clínica electrónica, tienen que ofrecer algo de seguridad, algo como que los datos que yo estoy cuidando no se van a salir de donde yo los estoy cuidando. Entonces, parto del hecho que seguramente ellos deben tener como eso ya muy bien organizado. Para hacer una teleconsulta, usted no necesita ningún tipo de super programa. Mire lo que estamos haciendo acá con Meet. Simplemente crea una cuenta en Gmail. Usted es el creador, envía las invitaciones a sus pacientes con la fecha y la hora. Entonces, el paciente pues está en las bodegas que usted menciona, se conecta, le llegó un mensaje o el auxiliar va a la casa y dice, su merced, recuerde que tiene la cita con el médico, acompáñeme. Entonces, va a la bodega que usted menciona, se conectan por Meet y ya. O sea, ahí no tiene que bajar ningún tipo de sistema supremamente elaborado. Yo les iba a mostrar, pero lo que les decía de la firma digital y la firma electrónica, eso tiene unas implicaciones legales importantes. De hecho, hay artículos que mencionan cuál es la diferencia, y bueno, con todas las implicaciones legales, pero como estamos en una época en que se va a flexibilizar todo, hay una opción que es muy fácil, es gratis y pues realmente uno simplemente tiene que subir la firma y ya. Entonces, esta página de acá, Adobe Acrobat, uno se mete, es como una nube, realmente es el servicio de nube que tiene esta aplicación. Usted crea el perfil como si creara el perfil en Facebook, en Twitter, en cualquier de estas redes sociales, lo crea con sus datos, no le va a cobrar porque esto no cobra nada. Si uno quiere pagar, pues ahí le dan opciones y con esas opciones de pago, pues le habilitan más cosas, pero con la opción gratis se habilita el hecho de firmar documentos. Entonces, usted carga un documento, entonces supongamos que usted hizo una historia y le generó un MIPRES a un paciente. Entonces el paciente fue, no señor, es que usted no tiene sello de esto, tiene que ir con el doctor. El paciente va y lo busca y dice, no doctor, necesito la firma y el sello. Entonces usted lo que hace es, como ya ese documento está digitalizado, ya usted tiene un PDF, descarga el documento, recuerden esta página, recuerden crear el perfil, lo carga, eso es muy fácil realmente. Entonces supongamos que, a ver, qué pena que está mostrando datos, pero no. Bueno, supongamos, elegí tal y cargué este documento, se cargó, listo. Ahí me aparece en la lista de pacientes, entonces ya lo cargué. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a abrir. Entonces, al abrirlo, se me va a abrir una versión de PDF, entonces se me va a cargar. Listo, perfecto, ahí está el documento. Aquí a este costado ustedes ven
pueden ver una serie de opciones. Convertir, exportar PDF, comprimir PDF, editar, y esta, que es una maravilla, que es firmar. Añadir firma, rellenar formulario, añadir firma, esto es muy fácil. Añadir la firma. En teoría, cuando ustedes están haciendo un proceso de telemedicina, se supone que la historia clínica electrónica les debe favorecer que ustedes ya tengan la firma electrónica. O sea, ustedes pueden hacerlo bien. Firman en un papel en blanco, ponen el sello, la escanean con su celular, la suben al correo o a la nube o donde quieran, la guardan en el computador, obviamente que son tamaño pequeños, uno a veces no supera no sé, un tamaño como de 20, creo que no me acuerdo bien. El caso es que queda subido en su computador, y acá donde usted debe firmar, abre estas opciones, o sea, aparece añadir iniciales. Ignoren esta imagen. Aparece normalmente añadir iniciales. Entonces lo que uno hace es abrir, y aquí les salen estas tres opciones. Escribir, aquí mis iniciales, dibujar, entonces aquí puedo dibujar así bien feo, o cargar una imagen. Entonces yo acá no lo voy a dar seleccionar imagen porque ya tengo mi imagen. Ustedes seleccionan imágenes, y como les dije que ustedes ya habían escaneado y hecho todo el trámite de subir la firma, seleccionan esa imagen, la recortan y listo, aplicar. Ay, bueno, es que no me equivoco. Y acá aparece entonces mi firma y mi sello. ¿Qué es lo que hago? Lo selecciono, lo pongo en la parte que yo quiera ponerle. Que les sugiero que de pronto no sea en esta parte en blanco, sino que sea aquí como en esta parte de acá que tiene rayitas y eso, y que sea como que para que la persona de farmacia lo pueda ver, porque si queda en blanco, pues ahí sí queda pues bastante vulnerable. Lo pegan y lo aumentan el tamaño que ustedes quieran. Entonces ahí se ve perfectamente mi firma y mi sello. Yo lo que les digo, esto es una manera como de emergencia. Si el paciente, ustedes ven que le sigue poniendo problemas de farmacia, o que necesariamente el paciente necesita un documento con su sello y su firma, pues esto es una muy buena opción. Al terminar esto, le dan cerrar y listo. Y ya queda otra vez el documento acá en su lista de documentos. Entonces, realmente es algo muy fácil, es gratis. Tiene obviamente cosas de vulnerabilidad, pero pues cuando uno hace una firma y un sello de MIPRES, pues también le pueden hacer lo mismo realmente. Pero pues creo que es una manera que uno le puede ayudar a ese paciente para que ya de entrada, que no se va a van a poner problema con la fórmula, por ejemplo, en los controlados, pues uno puede hacer un trámite y ya descarga el documento y listo, y favorece al paciente, porque entonces no van a estar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces son como herramientas que tenemos gratis que se pueden utilizar. Entonces el doctor, si va a hacer eso, digamos que puede hacerlo y no tiene que comprar ninguna super aplicación, ninguna cosa súper elaborada, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, ¿no? Esto puede que cambie cuando ya las cosas vuelvan a normalidad. Listo. Le agradezco mucho, doctora. Bueno, Sergio quiere hacer una pregunta. Entonces, Sergio, por favor, bien pueda. Ok, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan? sí, señor. Doctora, quería agradecerle por la charla, y creo que la experiencia que me gustaría compartir con ustedes hace parte de un ejemplo de lo que estaban hablando de los programas ahorita en la actualidad. Yo soy residente de pediatría de la Universidad Nacional, y ahorita estamos haciendo, digamos, participando con el ministerio en la implementación de medidas pues para mitigar el impacto, sobre todo desde la perspectiva de la pediatría. Entonces, hay una población, y yo creo que esto hace parte también una de las reflexiones de la charla que se expuso, pues creo que es una red que organizada, digamos, lo que pretende es otorgar y todos los servicios de forma integral, pero debe estar unido no solo a una red, sí, una red, o sea, toda una red compleja de prestación de servicios. Obviamente también incluye la asistencia presencial en muchas ocasiones, para muchas de las acciones en salud que se deben hacer, que o sea, pero
digamos que hay una población y sobre todo en la pediatría, en los niños que históricamente, a pesar de el desarrollo que que se ha implementado para mejorar el acceso a los servicios de salud, digamos que hay condiciones y determinantes que siempre hace que poblaciones no puedan acceder, digamos, a servicios tan buenos como los de la telemedicina o la telesalud. Y es precisamente este taller de aprendizaje que estamos haciendo, es consultas integrales. Estamos tratando de integrar lo que es la resolución 3280 sobre la atención integral del niño, ¿sí? Con la nueva resolución también de telemedicina, tratando de hacer como un método de abordar de forma integral la salud. Ok, no, esto no está enfocada al COVID, no está enfocada tampoco a seguimiento, sino está enfocada al reconocimiento de un paciente. Este taller es de una institución que se llama Abrazar, donde reciben pacientes vulnerables, sobre todo que requieran algún tipo de restablecimiento de derechos, y pues en estos momentos, dada la pandemia, la cantidad de niños venezolanos que están llegando. Entonces, creo que es importante también que este servicio, digamos que puede ser también una opción fuera de toda esa red de prestación de servicios, pero también para utilizarse para asegurarle el derecho a esos niños a por lo menos a tener una orientación en salud. No quiero que se piense que esto es como desligar la obligación que tiene el Estado de garantizarle el derecho a los niños de su salud independientemente de su procedencia. La experiencia ha sido enriquecedora, pero digamos que el hecho es que la experiencia que he tenido acerca de esto pues ha sido muy poca y digamos que la cantidad de información de forma frenética que ha empezado a salir digamos que también dificulta un poco adquirir buena información. Entonces, digamos que mi intervención iba a ver como su merced ya tiene un poco más de, digamos, de experiencia, trayectoria, y tiene conocimiento del área, de esta área de la telemedicina. Me gustaría que si es posible compartir alguna bibliografía, sobre todo para seguir construyendo este taller de telemedicina. Nos hemos encontrado algunas limitaciones, pero muchas de las cosas fueron resueltas durante la charla, como el almacenamiento de la información, pero específicamente algunas herramientas, sobre todo en el abordaje clínico del niño. He tenido dificultades sobre todo en sistematizar el examen físico. Sí, entonces no sé si alguna herramienta, y algunas experiencias que hemos tenido con algunas herramientas que no han sido, pues no he encontrado que haya sido validadas de algún modo, es la valoración del desarrollo cognitivo en los niños con la figura humana. Básicamente porque la indicación son dos indicaciones, pero sí he tenido dificultades con la valoración del APGAR, en la valoración familiar, porque como su merced decía en la charla, la parte de la comunicación que se tiene en la atención en salud es importante, y digamos que esta herramienta tiene validez cuando uno establece una comunicación efectiva con el paciente, porque una cosa es que la persona lea lo que tiene que resolver y otra cosa es que yo se lo lea, y eso pues eso modifica el rendimiento en la valoración familiar. Entonces, muchas gracias a todos. Pues de hecho estaba buscando ahorita un artículo, pero no lo tengo acá en mi Adobe Acrobat acá, que son una serie de experiencias en un documento de la OMS, que es como de 2000, no es tan reciente, creo que es de 2015, y tiene diferentes ejemplos con población de pronto muy vulnerable en diferentes partes del mundo. Si quiere, doctor, déjeme el correo aquí en el chat y yo se lo envío. Es un documento, pues me parece que es muy, muy robusto. De pronto sí le falta algunas cosas de la parte clínica, pero sí comparte experiencias con gestantes, con niños, con población con alguna alteración cognitiva, y pues comparte la experiencia, ¿no? Hay mucha gente que lo está haciendo en países de África, donde hay una pobreza absoluta, y pues lo comparten en ese documento.
Hay otros que también son de literatura inglesa. Realmente pues en la población pediátrica, pues como no veo niños, realmente no conozco artículos específicamente de la población pediátrica, pero sí hay un artículo del British Medical Journal sobre experiencias en otras poblaciones. Si quiere, doctor, deme su correo y yo se lo envío, porque no la tengo, digamos, acá a la mano. Y son experiencias, entonces de pronto le puede enriquecer en algo sus actividades y puede de pronto conectarse con otro tipo de bibliografía que sea más específica para lo que usted busca. Yo no estoy en SACMED. Qué mal, Andrea, qué mal que no esté en San Luis, carajo. Sabe que desterrada de arte. Mentiras. Eso no es tan caro, hombre, pero bueno, no Se me ha importa. olvidado, la verdad se me ha olvidado, fíjate, qué vergüenza decirlo. Pero, sí, es así. Claro. No, mentiras, Andreita. Yo no sé No, si alguien más tenga pero si dudas. quieran dejarme es el correo y yo voy aquí anotando en un documento. Ok. Bueno, muy bien. Bueno. Me quedó muy claro. Pues realmente que este tema es muy interesante. Entonces, como les digo, si alguien está interesado en adquirir educación formal, pues hay, o sea, hay maestrías como tal y en otros países. Esto es un área de la medicina que se está abordando y es muy interesante, me parece que es demasiado interesante. Entonces, la invitación es primero leer las resoluciones, especialmente las que están dando como esa flexibilidad a la normatización de la parte de telemedicina, porque es claro y es clave. Si ustedes se van a meter en el rollo de la telemedicina privada, hay que saber qué es lo que uno está haciendo. Entonces, leerse muy bien, no de pronto pensar que como estamos haciendo una consulta de telemedicina, entonces eso no, eso es relajado, eso es tranquilo, no. Eso tiene implicaciones y uno tiene que ser responsable en todos sus actos médicos, entonces sí les recomiendo que le echen una leidita a las resoluciones, especialmente a las últimas que mencioné. Creo que la charla queda en YouTube, entonces ahí pueden revisarla. Andrea, te quería agradecer mucho por tu participación. Excelente Bueno, charla. Yo creo que fue un abordaje muy completo del tema. muchas Eh, gracias. Te lo digo a ti, te lo digo a los demás asistentes. Si alguno quiere dar una charla, nos quiere hablar de algún tema, son más que bienvenidos. La charla efectivamente va a quedar en YouTube y ahorita la subimos. Y pues finalmente que dale gracias a ti, querida, y al Muchas resto gracias a ti. de los asistentes. Bueno, ¿Sí? Que tengan muy buena noche. Andreito, muy buena noche. bueno, mismo que estén muy bien, que les vaya ¿No? muy bien en sus consultas. Tienes Bueno. toda la razón. Chao, pues. Chao.